Hola, buenos días. Buen día, profe. Buen día. Profe, ¿hay que poner el nombre para los presentes? Estaba silenciada. Vamos arrancando. Eh, hoy teníamos... Hola Nadia, Hola, profe, buen día. buen día. Hoy teníamos el texto de Corey Leukovics, que no se los había subido. Yo pensé que se los había subido, o que pensé que me iba a acordar que se los tenía que subir y no me acordé. Pero bueno, igual ahora se los subí. Eh, y el texto de Curia. Y la semana que viene ya terminamos la unidad 2. La semana que viene no, la otra, ¿no? O sea, la próxima clase. Eh, y las dos clases de octubre vamos a dedicarle a full a la unidad 3. Hola Luciana. Nosotros, Hola, ¿qué tal? todo bien. Lo que vamos a trabajar, digamos, los textos de la unidad 2 giran en cómo, digamos, en esta modificación, van girando en esta modificación que se da a mitad del siglo XX, en este paso, ¿no? En este desplazamiento del Estado, este corrimiento del Estado, como eh, institución central a través de la escuela en la construcción de las subjetividades y bueno, que va ocupando ese lugar. Digamos, el texto de Corey Leukovics que pregunta, ¿no? Se acabó la infancia, y el capítulo 3 justamente gira en torno a pensar, contextualicemos este texto desde principios de los 2000. Hola, Analia. Este texto es de principio de los 2000, el momento en el que justamente no solamente, digamos, en el discurso científico, intelectual, de ciencias de la educación o de la pedagogía, se cuestionaba qué es la infancia, sino que como estaba muy fuerte como este momento de crisis, pensemos que el 2000... Uy, toqué el monitor y no... ¿Ustedes? Ahí está. Es el momento de crisis, ¿no? Económica, política, social, en que se cuestionaba justamente como, bueno, crisis de la familia, crisis de la infancia, ¿no? Como, bueno, ¿qué, qué, es, qué son las niñas, ¿no? ¿Qué es la infancia? Y justamente el capítulo 3, que son las operaciones del discurso mediático, digamos, es una pena que yo no se los haya subido antes, porque enmarca justamente cómo funciona esto, el discurso mediático en nombrar, ¿no? A las niñas, a la infancia. Justamente lo que dice Leukovics es que hay un desacople entre lo que los niños son y en el discurso, ¿no? En el discurso mediático. Y lo que se supone que deberían ser. ¿Se acuerdan que en la unidad 1 trabajamos la idea del discurso y el discurso como eh, productor de prácticas? ¿Con qué autor trabajamos esto?
En la unidad 1, ¿con qué trabajamos esto de que el discurso como una herramienta que produce prácticas sociales? Lo trabajaron la mayoría en los parciales, aparte, en los trabajos. ¿Foucault? Bien, sí, con Foucault. Justamente lo que ahí apunta, ¿no? Un poco también a Leucovitz, es que este discurso produce un tipo de subjetividad, ¿no? Específica. El discurso mediático, ¿no? ¿Qué subjetividad va a producir? ¿Qué les parece a quién apunta el discurso mediático? El Pensemos consumo. también, ¿no? Ubiquemos los 2000, la explosión de los reality show, talk show y toda esa especie de show. A lo global, al consumo. Sí. ¿Y qué más? Yo creo que al consumo, pero no directo al adulto, sino al niño, a la niña. Como que iban directo a ellos. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Digamos, sí, el consumo, pero va a parecer más ligado con, digamos, lo que va a decir Leucovitz, es que el consumo también es parte, digamos, está anclado acá, el consumidor en el discurso mediático, pero más con, digamos, con la publicidad, ¿no? Y en el discurso mediático en general, digamos, aparece la figura específica, la subjetividad del espectador, ¿no? Y justamente lo que va a decir, digamos, lo que va a entrar en ruido con el espectador y el consumidor en la niñez, en las niñas, es que en realidad ahí se van a empezar a contraponer o se van a empezar a conjugar en la niñez dos figuras que van a conformar la subjetividad, ¿no? Por un lado, esto como que decían ustedes de el consumidor, ¿no? El consumidor, la consumidora, el niño, niña como consumidor. Y por el otro lado, además de consumidor, ¿qué es el niño, niña que habíamos dicho desde la década, fines de la década de los 80? ¿Cómo se entiende a las niñas? ¿Sujetos de qué? Y aún no todo nuestro marco legislativo apunta a eso, ¿no? Hola, buenos días. Buenos días. ¿De derecho, profe? Bien, como sujeto de derechos. Espera que me voy a poner silencio. Mi casa están mis hijos. Es un lío hoy. Bien, sí, como sujetos de derechos. Entonces dice, como bueno, y que el discurso mediático en realidad a esta cara del niño o niña como sujeto de derecho lo traduce como sujeto de opinión, ¿no? Como, bueno, como sujeto de opiniones para el discurso mediático. Y el consumidor, lo que hace esta figura de lo que dice cómo opera el discurso mediático en la construcción del consumidor, es como borrando asimetrías. Que esto también lo va a tomar Curia. Este es el de Curia o el de Minci. No, Minci después. Sí, no, el Minci lo va a tomar esto. ¿Cómo se van a ir borrando estas asimetrías entre adulto y o adulte y niña, ¿no? Esta idea del padre, madre, del adulto como ciudadano activo y la idea del niña como futuro ciudadano, esta, ¿no? Que habíamos visto en la unidad 1 tan importante en la construcción del Estado-Nación, ¿no? La figura del futuro, la importancia de la ley 1420, etcétera, la construcción de la subjetividad, la homogeneidad para la construcción del futuro ciudadano, se borra en el consumo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se borra en el consumo? ¿Qué pasa Profe, con el disculpe, en consumo? el discurso La mediático. persona adulta Disculpe. y el niño. No Es escuché en el. ninguna de las dos. Vamos, Noelia y después Nati. Hola, ¿se escucha? Bajito, pero sí, dale, subo el Muy volumen. bien.
No, lo que me preguntaba es si se borraban esas diferencias en el discurso mediático. Si es propiamente no se tiene en cuenta, digamos, al niño, digamos, y así se lo trata como un adulto, ofreciendo todo, digamos, no teniendo en cuenta sus edades para mostrar ciertas noticias o no sé si lo estoy comprendiendo bien. Sí, ahí vamos. Sí, Nati. Bueno, yo decía como que no había una clasificación. El tema de lo que es te vendo, y no es que te vendo porque sos chico o sos adulto, lo vendo. Si vos lo comprás, no me importa la edad. ¿Sería algo así? Sí y no, digamos, la idea acá está en que el consumo es para ahora, ¿no? En esta idea de que la construcción a futuro no existe en el consumo, en el mercado, ¿no? El consumo se tiene que justamente consumar, efectivizar ya. Entonces, la niñez importa como un sujeto. Más que no se tiene en cuenta el concepto de infancia, y ahí está la problematización del texto, ¿no? Se acabó la infancia. ¿De qué infancia estamos hablando? Cuando hablamos de la idea del agotamiento, de la conceptualización del universal de infancia, ¿no? Y después, digamos, autores posteriores también critican esta visión de la idea de, bueno, pensar que si se acaba la infancia, en realidad lo que hay es un agotamiento de la figura moderna, esto que trabajamos mucho en la unidad 1, de la figura moderna de la infancia, del concepto moderno de qué se entiende por infancia, quiénes entrarían en la infancia, ¿no? Esa figura es la que se va a agotar, o que la que no, porque en realidad justamente lo que hay es también un agotamiento y una crisis, que un poco lo planteamos, lo veíamos un poco la otra clase con Tiramonti. ¿De qué instituciones? ¿Qué instituciones también están en crisis? Todas las que se crearon en la modernidad. Uh-huh. Y fundamentalmente, ¿cuáles son las que albergan a la infancia? La escuela, ¿no? La escuela y la familia, como esas dos grandes instituciones que albergan, también producto de la modernidad, pero que eran las encargadas de albergar, contener, ¿no? Esta idea de esta conceptualización de la infancia moderna como la idea de la heteronomía, ¿no? La dependencia, el cuidado, la necesidad. Bueno, como toda esa conceptualización de la infancia moderna y esa crisis de las instituciones hace que, digamos, esta pierda potencia, pierda importancia, entra en crisis en realidad, ¿no? Entonces, digamos, de ahí es que justamente está, como Leucovitz plantea, este agotamiento en la consistencia de la infancia. Y ahí es donde justamente dice, ahí va a intervenir el discurso mediático. Ahora ahí interviene el discurso mediático, donde estas crisis, donde estas instituciones ya perdieron la consistencia, la efectividad, el poder, la eficacia para construir estas subjetividades, interpelar estas subjetividades, entra el discurso mediático. Como él después va como a describir, ¿no? Como a través de qué operaciones concretas, esto de la juxtaposición de enunciados sin jerarquía, esto que estaban hablando ustedes, como a quién se dirigen, ¿no? Los mensajes en el discurso mediático. El predominio de la tematización, digamos, como las estrategias del discurso mediático para llegar a la otra, ¿no? El predominio del funcionamiento práctico del lenguaje, ¿no? Eso, el discurso mediático es como, ¿no? Como generando también homogenización, ¿no? Hacia quién está dirigido, quién es el receptor de esos mensajes del discurso mediático. Lo dijeron ustedes hace un rato. ¿Quién es el receptor de esos discursos? Y los niños. Los niños. También, pero los niños en tanto que. Sujetos de derecho. De consumo. Porque
Lo que yo vi a partir de los 2000 es que como que en todo aspecto de la televisión empezó a abrirse y no tenerse en cuenta a los chicos en los programas. Se hablaban malas palabras, ya no se tenía en cuenta, digamos, de cuidarse con el lenguaje, porque ya como que no empezó a importar que haya niños que puedan estar mirando, gente, no sé, besándose o en otras escenas más fuertes que también lo hacían en horarios donde los chicos están mirando la televisión. Bueno, pero esa es la característica que marca que Leucovitz con esto del funcionamiento práctico del lenguaje, ¿no? Y de que se vuelven a mezclar, digamos, el mundo adulto con el de los niños. Y como decía Sara antes, como consumidores, ¿sí? El receptor es, o sea, esa homogenización del consumidor, ¿no? O sea, como a eso apunta el discurso mediático, al consumo. Y como también dice, pero también tiene una función y que ahí dice, ahí están los desacoples, ¿no? Entre lo que dice, lo que es y lo que genera. Porque no es que Leucovitz dice que el discurso mediático genera crisis de la infancia o este agotamiento de la idea de la infancia, sino que como es un síntoma de este agotamiento, de esta crisis, de estas instituciones. Justamente que también se evidencia en esta idea de que la imagen mediática que hay sobre los niños y las niñas y la interpelación mediática hacia las familias, ¿no? Como también hay toda una interpelación mediática hacia lo que la familia debería ser. Y la publicidad, ahí dice Leucovitz, bueno, la publicidad es un género del discurso mediático que va a apuntar también a los niños. O sea, lo que hay es esto, el niño se borra la idea, ¿no? El niño, la niña, se borra la idea de un desplazamiento de la infancia, porque la infancia es una institución, ¿no? Da la idea de algo instituido. En cambio, el niño es como un niño, niña, es un universal, ¿no? Al cual se dirige el consumo. En este sentido, digo, como este punteo, como para pensar, el texto este es como interesante porque las autoras que vamos a ver ahora y después, la semana que viene, la semana que viene, la próxima clase, vamos a terminar de elaborar, ellas, digamos, apoyan en las conceptualizaciones de Cori y Leucovitz, pero justamente a lo que van a hacer tanto Curia, Mintz y Dweck es analizar justamente cómo se fue construyendo la subjetividad de las niñas en distintos tipos de consumos, ¿sí? Como qué impactó ahí, en esa, bueno, está bien, acá hay algo de esta idea de la infancia moderna que se agotó, ¿no? De este desplazamiento de la escuela que ya no es lo único. Pero bueno, entonces ellas toman, digamos, Curia va justamente a observar esto en relación a la construcción vinculada de la identidad vinculada a consumos culturales, ¿no? Si tendremos como esto, definir de alguna manera la cultura, o la autora la define de alguna manera, ¿cómo la define la autora? ¿Cómo la definirían ustedes? Este sí lo pudieron leer porque se estaba. ¿Por qué es importante para nosotros, como personas, sujetos, subjetividades, la cultura? ¿Es importante para nosotros, nosotras, la cultura? Bien, por ahí va, ¿no? Como qué es lo que va conformando la identidad, ¿no? Justamente volvemos a la unidad 1, ¿no? Sí, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante si por algo, digamos, tenemos la escuela se pone en marcha, ¿no? Todo un mecanismo de instalación de prácticas culturales, ¿no? De símbolos,
la escuela también esto marca cuál es la cultura legítima y cuál no, ¿no? Cuál es la cultura oficial y cuál no, ¿no? Digamos, la cultura es sumamente importante como para nosotros, exactamente, de una parte, ¿no? De aquello que considera la sociedad que es válido que sea reproducido en la escuela. Pero entonces, digamos, las identidades, entonces, no son dice Curia, son una construcción histórica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una identidad, es una construcción histórica, que se enmarca también en una cultura determinada, y dice justamente esta cultura de post-2000 va conformando, dice, justamente identidades fragmentadas, dice, ya no hay una identidad, una conformación de una identidad unificada, sino que justamente son identidades fragmentadas, descentradas, digamos, ya no, justamente... Por la globalización. Exacta, sí. Otra forma de globalización, ¿no? Porque globalización estamos como nuevas maneras de entender lo global, ¿no? El mundo. La idea, esto que habíamos, recuerdan esto también con Tiramonti, de la descentralización del Estado, ¿no? De cuando ya no hay centro, ¿no? Esta idea que, bueno, son identidades entonces que no están centradas, ancladas sino que son más descentradas, ella las llama planetarias, transterritoriales, ¿no? Disculpe, profe, ¿y de qué forma es esa fragmentación de cultura? No me queda claro. ¿De qué manera se lleva a cabo? Por los procesos estos que hablábamos desde la clase pasada, justamente de, como decía Jessica recién, una nueva manera de expandirse, de profundizarse la globalización. Se complejizó, digamos. Está ligado a todo lo que es el consumo. Porque ahí entra, digamos, con la internet, obviamente. La idea, cómo los medios de comunicación masivos van conformando, digamos, la fragmentación. Fragmentación en el sentido no de ruptura, sino quizás más de división, de multiplicidad, ¿no? De una cultura no tan cerrada ni homogénea, ¿no? Sino que justamente una... Sí, más, sí, de adopción de nuevas... de otras pautas culturales, ¿no? Digo, qué sé yo, pensemos como... en otro día un estudiante de otro profesorado me contaba que su hija, nos contaba que su hija de 11, 12 años, creo, por ejemplo, es, ¿cómo se llama? Que leen historietas en japonesas, que lee al revés, ¿cómo se llaman? Manga. Eso. Otaku. Sí. Los otakus. Gracias. Mangas, otakus, esas cosas. Bueno, digamos, a esto va como con la idea de las identidades, digamos, como que la cultura, la fragmentación y las identidades fragmentadas, esta es la idea de las identidades planetarias y transterritoriales, ¿no? Y multilingüísticas, pensemos que, por ejemplo, esto, estas se leen al revés, qué sé yo, ¿no? Estas cuestiones, no sé, Noelia, si te respondí la pregunta. Sí, profe, estoy siguiendo, estoy tratando de armar todo el rompecabezas, estoy medio perdida, hoy estoy medio perdida. Bien, no pasa nada, es septiembre. Yo quiero que me agreguen 10 días a septiembre, necesito 10 días más en septiembre. Bueno, entonces dice justamente que cuál es, Curia va a plantear que la educación crítica, ¿no? Tiene que apuntar a la transformación de aquello que es impuesto como legítimo, ¿no? ¿Qué es hoy impuesto como legítimo? ¿Qué es aquello que hoy está impuesto como legítimo, fijo y permanente? ¿Qué es lo que está puesto hoy, ¿no? como lo legítimo?
Sí, pero ¿qué identidades, no? La pregunta sería, hay algunas identidades que son como impuestas todavía como legítimas, podríamos pensarlo por ahí. Bien, podría ser, ¿no? Estas identidades fijas son como las que son las impuestas como legítimas. Entonces ahí Curia diría, bueno, cuestionemos, como pensando en una acción crítica, cuestionemos este tipo de identidades fijas y permanentes, ¿no? Quizás no. Justamente lo que va a apuntar Curia es cómo en la modernidad, que ella llama modernidad tardía, va a ser, digamos, las identidades se van a empezar a construir o se construyen, se configuran alrededor de los consumos culturales. Digamos, pero estos consumos culturales, ¿no? Para entender, aparte para entender, o sea, ahí hay como algo de cultura y consumo, ¿no? Como ya como, de nuevo, como un par que no estaba asociado a fines del siglo XIX, algunos autores marxistas ya lo habían asociado, pero la idea de la cultura y consumo, ¿no? La cultura como algo, como producto de mercado, ¿no? Ya no como un producto de reproducción, digamos, de pautas, de comportamientos, de expresión sino también como un producto mercantilizado, ¿no? Digamos, justamente para pensar, dice, lo que dice Curia es, para poder pensar a la cultura como un consumo, tenemos que entender cómo se va, y como un consumo que va conformando las identidades, tenemos que entender que el mercado se instaló como un agente de socialización y legitimación en la vida de las niñas, ¿no? Y en realidad de todas las personas, ¿no? Digamos, ¿cómo se instaló el mercado como un agente de socialización? ¿A través de qué se instaló el mercado como un agente de socialización? ¿De los medios? Bien, de los medios masivos, ¿no? Hay la relación Claro. con Leucovitz. Los medios instalan, entonces, se instalan como este agente de socialización, legitiman o no determinadas prácticas. Y justamente eso es lo que va a decirle Curia es, van conformando como esta sensibilidad estética, esta visión, esta manera de ver, ¿no? De qué es lo bello, ¿no? Por algo medio sencillo, ¿no? ¿Qué es lo bello y qué es lo feo, ¿no? Esta idea de la estética, ¿no? Que ponerse, o sea, las niñas hoy por hoy, como están como pendientes también de que, bueno, ya no sé, cuando éramos quizás nosotras más chicas, a los 5 años no decidíamos cómo cortarnos el pelo. Hoy como las niñas, como hasta en esta idea de ¿no? Lo estético, corporalmente también como ya son objeto de, se les va conformando esta identidad estética. Bueno, eso después lo hablemos con... Bueno, que también tiene que ver con esto, con los modos de ser. Dice, sí. Disculpe, ¿me podría dar algún ejemplo de cultura mercantilizada? O sea, ¿qué sería? La cultura mercantilizada serían, no sé, las películas de Disney. Ahí va. ¿Sí? Las plataformas. Hoy son las plataformas, ¿no? La cultura mercantilizada. Eso es como un gran ejemplo de cultura mercantilizada. Justamente, y ahí es donde apunta Curia, ¿no? Como estos objetos culturales mercantilizados, que son
son transitorios y son variables, ¿no? Ya no son, no son objetos que permanezcan mucho tiempo, ¿no? Y que también intentan de alguna manera adecuarse, porque, qué sé yo, Disney ahora está cambiando su manera de crear, digamos. Porque el mismo, digamos, la misma sociedad lo pedía y de alguna manera para seguir vendiendo se adapta. O sea, ya el discurso de las princesas ya no sirve, hagamos algo nuevo para seguir vendiendo. ¿Sería algo así? Sí, y no tanto, qué sé yo. Porque no lo termino de comprender, por eso. Está bien, sí, sí, sí. A ver. No sé si no cambia, digamos, el discurso de las princesas, justo en la unidad 3 vamos a trabajar sobre eso concretamente, pero por ejemplo, Disney sí te modificó algunas visiones, ¿no? Esta idea de la princesa tipo Frozen o Valiente, pero sigue la idea de también un poco esto de lo elitista, ¿no? De la idea de que hay un lugar y un modelo de belleza que tampoco cambió, ¿no? Porque Frozen es una muy hermosa rubia de cuerpito todo 90-60-90, igual que Valiente, igual que, digamos, eh, Moana es la otra, la del mar. Sí, Tienen hay una como, morocha ahora, no sé cómo se llama. creo que es Moana. Pero digamos, como igual hay unos patrones como que todavía se mantienen, ¿no? Pero en esta idea de que justamente estos objetos culturales, ¿no? Que son como variables, digamos, transitorios y variables, pero en la idea de que hoy entonces, están de moda las películas, bueno, mañana están, ¿no? Las series como objeto cultural. Pasado vas a hacer la música como objeto cultural, ¿no? Pero que justamente lo que dice, aunque sean transitorios y sean variables, en realidad van sedimentando valores y visiones del mundo, ¿no? Y opiniones y creencias en la infancia, en las niñeces. Entonces dice como, hay que tener también como presente que siempre la identidad se va construyendo a partir también de una alteridad, ¿no? Como esto sí, también observamos, ¿no? A las niñas como yo soy en oposición a otro, que no soy, ¿no? Yo soy esto, pero no soy yo lo otro, ¿no? Siempre la identidad se va construyendo también a partir de afirmarse y negarse. Afirmarse en una situación y negarse en otra. Y en una determinada situación, ¿no? Concreta. Justamente, y entonces todo esto, toda esta parte más teórica sobre qué es la identidad, cómo se va conformando. Ok, esto un temita, ¿no? Los horarios del colegio. Después hubo la clase. El tema, se van conformando, digo, ella analiza justamente cómo se va conformando a principios de los 2000, fue 2004, 2003, 2004, cómo se van conformando las identidades infantiles en los consumos musicales, ¿no? Eso como justamente a donde ella ancla para hacer su investigación como de campo, de caso, es los consumos culturales. Y 2002, sí, es 2002, ¿qué formato, digamos, qué bandas musicales fueron como, pegaron en las niñeces? Y que además ni se van a hacer, además, y ahí está la mezcla entre el discurso más mediático, ¿no? Porque nace de un formato, de un discurso mediático concreto que es un reality show. ¿Se acuerdan qué banda musical salió de un Las reality show? bandanas, Las bandanas. Sí, Bandana y Mambrú.
Espera que no leí, justo se me apagó el monitor Claro, sí, por eso digo que la identidad, digo, y retomando a Curia, ¿no? Que la identidad se conforma a partir también de, o sea, de la afirmación y negación de otra, con la alteridad, siempre en relación con un otro, ¿no? Exactamente, ¿no? Ella va a tomar para como el caso, para ejemplificar esto, cómo ancla el consumo cultural en la identidad, en la conformación de la identidad de las niñez, el consumo cultural y más específicamente el consumo de bandana, mambrú, ¿no? Y como estas que 2002 tuvieron como mucho impacto, se deben acordar. Mamá, dame tú. Yo me acuerdo de Dance, Dance, Dance. Como... Que era un concurso, digamos. Claro. Exactamente, ¿no? Y cómo ahí se mezcló esta operación, como diría Leukovics, esta operación del discurso mediático, ¿no? Es una operación del discurso mediático a través del formato de reality show. Y ahí es donde se apoya, digamos, ahí tenemos la parte de por qué ella dice, bueno, va a sedimentar, si bien este consumo cultural es pasajero, ¿no? Digamos, bandana es algo que es pasajero, no fue pasajero, ¿no? Mambrú, bandana, fueron bandas que, nada. Bueno, pero la música en sí moderna es así, es pasajera. Hoy está y ya el año que viene ya está otra y así. Claro, pero no tiene trascendencia, digamos. Quedan ahí. Hay algo que trasciende y ahí está, ¿no? Lo que queda, hay algo que se sedimenta, eso es lo que decía Curia recién, ¿no? Decíamos, hay algo que se sedimenta y hay algo que es variable y que va cambiando. Y justamente lo que ella toma es que en este formato, ¿no? De reality show, de formato de la estrella, ¿no? Del pop, de la posibilidad de ser pop star, hay algo que dice como que se ancla en las niñeces, en la niñez y en las niñeces y en la juventud. Claro, ahora es como ese formato de La Voz Argentina, tal cual, tenés como ahí, ¿no? La versión, las últimas versiones, que es la retórica de los sueños a cumplir, ¿no? De la posibilidad de cumplir un sueño y que justamente ella lo que dice es, ok, lo que dice que hay detrás es una ideología meritocrática, ¿no? Lo que no podemos, lo que ocultan este tipo de formato de reality show es una ideología meritocrática en el sentido de que aparentemente, ¿no? Lo que nos da esta idea de cómo se ancla en las identidades, esto es lo que se sedimenta en estos valores de que, bueno, cualquiera puede, ¿no? Cualquiera puede llegar, ¿no? Todo depende de la voluntad de los individuos. Y no es tampoco azaroso que en el grupo había una piba recheta que era la hija de no sé quién, de dinero o algo así, una piba de La Matanza, que era re hue, y una bien del pueblo, otra que era ni fu ni fa, o sea, no era casual esa elección, ¿no? Digamos, y bueno, pero ahí queda, como eso es lo que se cimentó, ¿no? ¿En qué sentido, Analía, en la cumbia también? No sé si vas a escribir mientras... Digo, en esto de... Eso es lo que se sedimenta, digo, porque por eso ahí está lo cambiante del consumo cultural, de lo pasajero, ¿no? Porque claro, bandana ya está, duró un año, furor, 2 años, pero lo que se cimentó en esas generaciones, ¿no? Un poco más jóvenes, que quizás las que eran más niñas que yo, esa idea, eso se cimenta con esos valores, ¿no? De que, bueno, es posible, eso esforzate, ¿no?
y ocultando justamente las desigualdades, ¿no? De las condiciones de partida. Porque justamente ocultando la idea de que las desigualdades de partida no son, en realidad, que ahora que lo pienso es algo peor, porque mostrando las desigualdades de partida como que no pasa nada, como que eso no es un obstáculo, porque si vos te esforzás vas a llegar, porque justamente lo que mostran es Elisa, que era la chica esta de acá, de San Justo, de La Matanza, de Casanova, bueno, llegó como llegó Menganita, ¿no? Que era la rubiecita esta, que no me acuerdo el nombre. Pero había alguien que dijo algo en el chat. Claro, exactamente. Ah, Virginia se llamaba, es verdad, se llama. Entonces, como en ese mito, eso es lo que quedó, ¿no? El mito de la igualdad de oportunidades. Entonces digo, justamente ese mito de la igualdad de oportunidades que generan estos consumos culturales, dice, justamente va a ir debilitando a los lazos sociales, ¿no? Y los procesos de socialización y construcción de la identidad de la infancia, ¿no? Ya se van a dar por fuera, dice, se dan por fuera de ámbitos de la escolarización, ¿no? Propios, pedagógicos, fuera de la escolarización. Y justamente esta idea de vuelta, ¿no? Este mito de la igualdad de oportunidades también nos hace, no, como oculta esta posibilidad de entender que el acceso a los consumos culturales no solamente depende del acceso en sí, ¿no? Digamos, sino que también de quién tiene o no las herramientas para apropiarse de esos consumos culturales. ¿Se entiende a lo que va esto? Digo, y esto como piensen en Internet, en la pandemia, en lo que pasó sobre todo el año pasado, plan clave de esto, entender, bueno, yo puedo tener acceso a Internet, pero si yo no tengo las herramientas para poder apropiarme de lo que Internet o decantar, ¿no? Diferenciar lo que me ofrece, qué me ofrece, a qué accedo, no puedo, digamos, justamente se generan estas desigualdades aún más profundas, ¿no? No se trata solamente de tener el acceso al consumo cultural, porque bueno, nosotros podemos tener, en Argentina de hecho es lo que sucede, la mayoría de los museos en Argentina son gratuitos o prácticamente de muy bajo costo las entradas. Y diríamos, bueno, che, pero si es gratis va todo el mundo. ¿Va todo el mundo al museo? No, ¿no? Y la gente de hecho paga miles y miles de pesos por ir al fútbol, por ir a ver un partido de fútbol, pero no paga un cuarto de la parte por ir a un museo. Entonces no se trata solamente del acceso al consumo cultural. Sí, Jessica. Porque un museo no tiene, digamos, en los medios, no tiene esa repercusión que tiene el fútbol. No, bueno, pero por eso, a eso, ¿no? Es como, bueno, ¿qué entendemos por cultura y qué entendemos como un bien de consumo cultural, ¿no? Y es en esto de las herramientas también, de las herramientas para, ¿no? Digamos, ¿qué herramientas necesito para entender el fútbol? Y muchas herramientas, digamos, no necesito. Miro una pelota que va para allá, para acá, tengo y listo. Digo, pero para ir... Porque se le dedica más tiempo a eso, a ese análisis de cómo va la pelota para un lado o para el otro, que lo que es un museo, digamos. Y ahí está también cómo se crea la subjetividad. Exactamente. ¿Y qué pasa por los medios de comunicación? Porque, digamos, un museo no deja, digamos, tanta plata como es el fútbol. Entonces conviene más hacerle propaganda a esto y no a lo otro. Y bueno, el mercado, claramente, sí, Claro. La mercantilización, ¿no? El capitalismo, que es lo que deja plata, digamos. Y cómo los medios de comunicación, justamente, y ahí es como donde empezar a poner el ojo en las infancias, y el mercado, ocupan, esto desde el principio de 2000, imagínense hoy, o sea, como, ¿no? A 20 años de este texto, como, aparte es interesante pensar cómo
cómo nos van quedando antiguos la bibliografía a veces, o esa sensación de, bueno, necesitamos, ¿no? Decía Curia, están ocupando cada vez más espacios en la cotidianidad infantil. Cada vez más, es verdad, digamos esto, ¿no? Cada vez más espacios en la cotidianidad infantil. Tanto es así que justamente lo que aparece es esta idea de, otra vez, la figura del niño. Ya no la infancia, ¿no? La figura del niño, como de vuelta Leukovics, es como la figura del niño consumidor que maneja su propio dinero, que consume por su cuenta, que demanda sus propuestas innovadoras, ¿no? Como esta idea de presente, sobre todo en el discurso, en la operación, en el género publicitario, ¿no? Digamos que se lo toma al niño, se lo en cuenta, pero como consumidor, no como infante. Exactamente. Digamos, se lo escucha, pero como consumidor. Uh-huh. Sí, exactamente. Y como el problema ¿no? de las asimetrías, el borramiento de como también la falsa democracia, ¿no? que propone el mercado, ¿no? Bueno, ¿no? La idea de la igualdad y el borramiento de las asimetrías. ¿Qué pasa también con las responsabilidades, ¿no? En ese borramiento de esas asimetrías entre el mundo de la adultez y de las infancias. No, pero solamente como en el plano ese del consumo está esa no asimetría, como porque conviene que hasta las niñas consuman. Pero después en términos de opinión, de organización, de debate, de tener palabra, hay un adultocentrismo muy zarpado. Mismo con todo esto que pasó en las escuelas durante este tiempo, digamos, muchas medidas se tomaban a partir de lo que convenía o no convenía claramente, ¿no? A la organización familiar, teniendo en cuenta los trabajos de los adultos, que siempre eso se tiene en cuenta como en la organización de la escuela, pero qué lugar les dimos a las niñas a opinar sobre toda la situación que les afectaba de lleno el año pasado. Sí, este año también. Este año sigue, porque de hecho la mayoría de las escuelas públicas no volvieron a la presencialidad completa. Digamos, no, sigue afectándoles. Sí, claramente, y por eso digo, es una falsa democracia. Digo, por eso decía esto de la falsa democracia. Esta aparente igualdad entre, por eso remarcaba esto de lo falso y de lo aparente, ¿no? Esta aparente igualdad entre el adulto y la niñez, el adulto y el niñe, como es una apariencia, porque la realidad, y que en realidad termina sigue siendo adultocentrista, porque al fin y al cabo, quienes manejan los medios de comunicación, quienes son dueños de empresas, de juguetes, quienes son adultos, ¿no? Digo, quienes se llevan los beneficios del consumo infantil, no son las niñas, son determinados adultos, ¿no? De determinadas situaciones, relaciones de poder, pero no son las niñas. Ni siquiera las niñas de esos hijos de esos poderosos, digamos, de esos dueños Y ahora que estamos charlando, a mí también lo veo reflejado como en varios ámbitos, no solamente como en el consumo de las películas de Disney, como hablábamos hace un rato, o de, no sé, la ropa de tal marca, sino también como más en el ámbito, si se quiere, más progre, digamos, como algo de la cantidad de grupos y bandas de música que tienen un estilo, unas letras, un vocabulario que quizás a un sector no sé, más identificado, por lo menos a mí, ay, qué lindo, vayamos un plan de domingo a ver esta banda, comprar las entradas para todo el grupo familiar, como que ahí también hay una decisión adulta con respecto al consumo cultural de las niñas. Obvio.
Entonces, obvio, ¿qué le ofrecemos? O sea, por eso es como, ¿qué le ofrecemos nosotros como adultos a las niñas para ver, ¿no? No sé, si yo le ofrezco Paca Paca, le ofrezco solamente Nick Jr., le ofrezco que tenga libre YouTube y que vaya eligiendo, y que en realidad lo dejo a que el mundo adulte de manejo de los algoritmos y lo que sea se llame, conforme esa subjetividad, ¿no? O sea, a ver, esto es un poco, ay, tengo que incorporar a Dussel a esta materia. Inés Dussel plantea como que no hay que ser tampoco como que caer en esta falso progresismo de decir ella hablando, ¿no?, de los docentes, ¿no?, que los docentes somos meros facilitadores, ¿no? Porque hay una idea como dentro de vuelvo a decir, ¿no?, un falso progresismo de que como que el maestro o la maestra o los docentes en general no venimos a transmitir nada, sino que somos facilitadores del conocimiento, facilitadores guiadores del proceso. Dice, y en esa idea, dice Dussel, plantea que en esa idea del facilitador, la facilitadora, hay como justamente un borramiento, disolución de responsabilidades del adulto, ¿no? Y un dejar solo y responsable al individuo que aprende, ¿no? De todo su proceso de aprendizaje. Bueno, yo te facilito. Después si vos, ¿no? El concepto de facilitador ya es como, yo te facilito las cosas. Si vos no aprendés, acá la responsabilidad es más tuya que mía. Y Dussel plantea que los docentes tenemos acá un rol como adultos, y los adultos, más que la generación adulta, tiene una responsabilidad, y en el acto educativo hay un ejercicio de poder que hay que hacerlo, digamos, que nos tenemos que ser conscientes que en el acto educativo hay un ejercicio de poder y de autoridad, porque si no, no nos hacemos responsables de las consecuencias de ese acto educativo y de ese ejercicio de ese poder y de esa autoridad, ¿no? Digo, las asimetrías existen. es así, ya la asimetría entre que, bueno, de edad etaria, ¿no? Adulto y niñez. Ahora, justamente ser consciente de esa asimetría va a generar que no caer en autoritarismos ni en decisiones que no seamos conscientes y que después no nos vamos a hacer responsables. Siendo conscientes de esa asimetría, responsables, conscientes del ejercicio de poder, de autoridad que eso ejerce, digamos, y la idea está también de la transmisión, que también Dussel plantea, ojo con esto de decir, ay, transmitir está mal, ¿no? Porque esto también es como una idea, me parece que en el profesorado, en primaria, como que las estudiantes muchas veces me dicen, no, porque se cree que los chicos en entes vacíos que se les transmite solamente. La transmisión no es solamente pensar al otro como un ente, un frasco vacío que le vamos a meter cosas. La transmisión, hay algo de la cultura que los adultos vamos a transmitir a las más pequeñas. Digo, y si no nos hacemos cargo de qué queremos transmitir, va a pasar esto, que va a ser el mercado el que va a decir qué va a transmitir y qué va a quedar. En vez de, justamente, los adultos. Claro. Sí, como el ejercer el poder. Eso yo estoy en cuarto y estoy viendo en dimensión ética, leímos a Foucault en términos como de la dimensión de poder que tenemos en el aula y que no hay que juzgar, digamos, entre bien o mal, sino que hay una asimetría de esto y que tomar algunas decisiones es ejercicio de poder. Sí, ese ejercicio, y hay que ser consciente de eso, digo. Y a mí lo que me parece interesante es que nos tenemos que hacer responsables de ese ejercicio del poder, porque existe. Digo, intentar borrarlo es no responsabilizarme del ejercicio que el acto educativo mismo implica, ¿no? A mí me gusta mucho Dussel, después igual les voy a pasar un texto que está bueno, se los paso para que lo tengan, pero porque, ¿no? Esta
este acento en la responsabilidad que tenemos como adultos y como docentes en el ejercicio del acto educativo, ¿no? Y el acto educativo es un ejercicio de poder que conlleva una autoridad, y que la autoridad, para no caer en el autoritarismo, se construye y digamos, es muy interesante. Bien, nos fuimos un poco por las ramas, pero no tanto. Bueno, la semana que viene, la próxima clase, dele con la semana que viene, en 15 días trabajamos los últimos textos, el de Curia y el de Minci, que digamos tiene como esta idea, Minci hace como un análisis bien de la publicidad, bien del rol de la publicidad, y Curia, Minci no, Dweck. Y Dweck sobre los festejos de cumpleaños, ¿no? Que bueno, igual hay que repensarlo en la pospandemia también, pero que se pueden retomar. ¿Consultas, dudas, algo para agregar? ¿No? Bueno. Bueno, chicas, nos vemos entonces en 15 días. Bueno, profe, buena semana. Chao. Gracias, igualmente. Gracias, profe. Chau, chau.